Bienvenidos amigos a un nuevo video más. Hoy en este día amigos vamos a tocar un tema muy interesante, lo cual yo sé que les va a encantar porque es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, en donde miramos a un Dios totalmente diferente, un Dios que que nos da mucho amor, que nos da mucha paciencia, un Dios que nos dice hijos, hijitos, nos dice mi pueblo santo, eh, nos dice mi iglesia, y son palabras que nosotros a veces necesitamos escuchar, de que para Dios nosotros somos importantes. ¿Por qué? Porque Él nos, nos ama totalmente, porque en el Nuevo Testamento nos dice hijitos. Cuando Jesucristo le dice a Pedro y a sus apóstoles, le dice, cuando ya resucita, le dice, hijitos, ya comieron. Y dice, no hemos pescado nada. Entonces él dice que estaba friendo unas mojarras. Entonces él les llama y comen. Entonces él nos llama hijitos, nos llaman mi iglesia, nos llama mi pueblo, mi pueblo santo. Y tantas palabras, mi hijo amado, porque cuando nosotros nos bautizamos, él dice, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, el que me complace. Entonces, en el Nuevo Testamento, amigos, hay demasiado amor de parte de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo. Obviamente nosotros no éramos los elegidos. Obviamente está en San Juan capítulo 1, del 1 hasta donde termina. Está que nosotros no éramos elegidos, pero como su pueblo no lo quiso recibir muy bien, entonces eligió a los gentiles, que en ese tiempo pues éramos nosotros. Entonces mostramos y enseñamos a un Dios totalmente diferente en el Nuevo Testamento, en donde Dios nos llama hijos, a pesar de que nunca lo fuimos. Es como que si Dios te llama hijo, es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está refiriendo de que es tu papá. Entonces, nos totalmente nos cambia la mentalidad, porque Él mismo dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, por tanto, dice, a todo el que ha creído en Él, en Cristo, le ha llamado hijo de Dios. Entonces, es una salvación para todo el mundo, como también Cristo lo dijo en el capítulo final de San Mateo. Dijo que id a todo el mundo y haced discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un gran misterio ahí, pero Jesucristo, el mismo Dios, nos mandó mensajeros hacia nosotros, los gentiles. Entonces miramos a un Dios de que después de ser nacional, se hizo internacional al mostrar su amor en San Juan 3:16, creo que es, Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No mandó Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, miramos a un Dios de ser nacional con los israelitas,
se hizo internacional, buscando, mandando mensajeros a los gentiles para que creyeran en él, y así llamarlos pueblo santo, hijitos, hijo amado, y tantas palabras, amigos, que de veras que es totalmente amoroso nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a tocar el misterio de la carta a los Hebreos, el misterio de la carta a los Hebreos, parte 1. El misterio de la carta a los Hebreos, parte 1, y le voy a poner versos poderosos. Casi similar a la de Job, vamos a ver lo que más impacta. Empezando con Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, versos 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿A quién destruyó nuestro Señor Jesucristo? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, cuando Cristo murió y resucitó, venció a la muerte, que quiere decir que aquí simboliza, esto es, al diablo. ¿Sí me entiendes? Cuando él vence la muerte, cuando dice Cristo venció a la muerte, se está refiriendo que venció al diablo. Por aquí lo está diciendo. Este es el versus 14. Y nos vamos al versus 16 del capítulo 2. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Saben de que nosotros somos la descendencia de Abraham? Somos de... Los judíos son hijos de... Son hijos de Isaac. Son hijos de Abraham, pero son de la descendencia de Isaac. Y nosotros, los gentiles, éramos los hijos de Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham con su sierva, porque Sara no tuvo fe y le dijo que hiciera un hijo con la sierva. Entonces Abraham se llegó a la sierva y tuvo a Ismael, que fue un cazador, dice en Génesis. Entonces hubo dos tribus, tanto los gentiles, que éramos nosotros, porque de cierto tiempo, cuando los niños estaban ya grandes, había un conflicto entre ellos, y por eso Sara decidió hablar con Abraham y decirle que a quién elegía, a su sierva o a Sara. Entonces Abraham dijo, pues el Señor te ha elegido a ti. Entonces fue que de ahí Dios dejó libre a la sierva y a Ismael, y se fueron hacia un, no sé, se fueron a un rumbo desconocido, porque Abraham le había dicho a la sierva que ya no quería estar ahí, pues, por lo que estaba Isaac. Y entre Isaac e Ismael había un conflicto desde niños. Entonces, para evitar una desgracia, dijo Sara, pues, ¿soy yo o tu sierva? Entonces dijo, no, pues eres tú, le dijo a Sara. Y pues ya Isaac quedó solo, y Ismael y su mamá se fueron, lo expulsó Abraham. Pues lo corrió en buena manera, ¿va? Porque también le dio lo que es recompensa y todo eso. Entonces, por eso nosotros pasamos como hijos de Abraham también. Porque también Abraham fue papá de Ismael. Ismael e Isaac. Isaac son los judíos y nosotros somos los gentiles. Somos los que somos la descendencia de Abraham, porque Dios le dijo que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Así va a ser tan grande la descendencia de Abraham. Entonces, por eso nosotros somos como hijos de Abraham, por
por la promesa de Ismael. Somos como venimos a ser un término segundo, pero no, como Dios eligió a Israel en la antigüedad y a nosotros no nos eligió Dios, entonces en la antigüedad. Pero en el nuevo pacto Dios se conmovió de nosotros y dijo, pues voy a salvar a los gentiles, a los que son descendencia de Abraham. Voy a salvarlos a ellos. Y nos dio la salvación a nosotros. Así que es un gran misterio ahí, pero es un más o menos que lo estoy explicando. Espero que se entienda bien entre los gentiles y los judíos, porque nosotros somos el árbol, es Cristo, es Dios. Y las ramas son los judíos, es el pueblo de Israel. Y nosotros somos las ramas injertadas, somos los gentiles, que venimos a ser parte del reino de Dios. Venimos a ser parte del pueblo y la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí se va entendiendo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, amigos. Y vamos a ir porque dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los gentiles. A los gentiles. Y también a los judíos. ¿Sí me entiendes? Cuando dice descendencia de Abraham está hablando de los gentiles y los judíos, porque tanto Ismael como Isaac fueron hijos de Abraham. Entonces de ahí nació dos tribus, los gentiles y los judíos, pero Dios eligió lo de los judíos, que fue Isaac, la promesa, porque Dios ya lo había prometido a Sara, que desde de su linaje de ellos iba a ser su pueblo, su descendencia, su pueblo. Entonces damos a lo siguiente, que es cuando dice ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es que esto es un gran misterio, amigos. Es la carta a los hebreos. Es un gran misterio, por eso lo tomé esto, porque sabía que iba a ser un poco difícil. Lo quiero explicar de una vez, amigos, porque quiero que entiendan a qué se refiere. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Se está refiriendo a los ángeles caídos. Bueno, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles esperaban lo que son los ángeles caídos. No queremos mencionar el otro nombre, pero ya lo sabemos quiénes son. Bueno, vamos a mencionarlo pues. Son los demonios, que el Señor los reprenda. Los ángeles caídos tenían la esperanza, como también en el libro de Enoch. No está aquí en la Biblia, pero yo leí todo el libro de Enoch. Ahí lo tengo yo en el canal también. En el libro de Enoch dice que los ángeles caídos estaban rogándole a Enoch que hablara e intercediera por ellos, porque ellos querían volver a ser el imperio de Dios, querían volver a trabajar y a servir a Dios. Pero Enoch decía, es que no puedo, porque el Señor me ha dicho que ya a ustedes ya los ha desechado. Ya no puedo hacer nada con eso, porque ya ustedes son desechados, ya no alcanzarían misericordia por parte de Dios. Entonces, cuando se refiere a los ángeles, no socorrió a los ángeles, se refiere a los ángeles caídos, porque socorrer es ayudar. Los ángeles caídos esperaban tener una segunda oportunidad para poder ellos ser salvos junto con los judíos y los gentiles. Entonces los ángeles caídos querían una segunda oportunidad, pero ya Dios no se los dio. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, queriéndole quitar el trono, su trono, el trono del Señor. Entonces ya Dios no les dio misericordia a ellos, sino que nos dio misericordia a nosotros, los gentiles, que veníamos a ser la descendencia de Abraham. Nosotros somos la descendencia de Abraham por Ismael. Entonces, por eso es el enojo del diablo, que el Señor lo reprenda, y todos los ángeles caídos. El enojo de ellos es de que no obtuvieron la segunda oportunidad como nosotros lo tuvimos, los gentiles, que éramos llamados perrillos por los judíos. Éramos llamados animales o extranjeros o como sea, como ustedes le puedan decir, o gentiles. Éramos totalmente
éramos rechazados por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo eligió a los israelitas y no eligió a la descendencia de Ismael. Pero Dios había prometido que de Ismael iba a sacar un pequeño remanente. Entonces, entonces ya saben, porque Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces Dios nos prefirió a nosotros, a los gentiles, que a los ángeles caídos. Que en el libro de Enoch dicen que los ángeles caídos le rogaban a Enoch. Dice que día y noche Enoch hablaba con ellos, porque Enoch tenía el don del Espíritu Santo, tenía el don de las profecías, Enoch era un hombre totalmente lleno de la gloria de Dios. Entonces por eso la Biblia dice que se fue con Dios de cuerpo y alma, cuerpo, alma y espíritu, se fue así, pues porque él tenía mucha gloria de Dios. Entonces, así como Elías, también, Jesucristo también se fue para arriba igual que Elías, igual que Enoch, porque estaban llenos de gloria, porque pues también Cristo pues era el Dios mismo, era el Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra. Entonces, es bastante... La carta a los hebreos es muy misterioso, amigos, por eso yo lo estoy tomando, para que ustedes más o menos aprendan por qué el enemigo no nos quiere. El enemigo no nos quiere porque Dios no lo eligió a él cuando Cristo vino a morir, a hacer el sacrificio y después vencer la muerte, vencer al diablo. No los eligió a ellos, sino que los desechó a ellos y los condenó más y los sacó a flote y los avergonzó a los ángeles caídos y a Satanás también, que el Señor los reprenda. Entonces los condenó a ellos, a los ángeles caídos, y nos dio la salvación a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces es algo que es algo maravilloso que Dios nos haya mostrado su amor a nosotros. Vamos a ir al capítulo 3, versos 3, dice: porque de tan mayor gloria que Moisés es estimado, digno es cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Dice aquí se refiere a Cristo, que tiene mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, Cristo es superior a Moisés. Cristo vino con la gracia, Moisés trajo la ley, Cristo trajo la gracia. Entonces, sabemos de que pues Cristo vino a ser mejor que Moisés. Aquí dice capítulo 3, hasta el capítulo dice Jesús es superior a Moisés, en el capítulo 3. Obviamente que Cristo vino a hacer un cambio total. Obviamente que Él predicó la ley, porque la ley es santa. La ley es santa, si se usa legítimamente es buena, dijo el apóstol Pablo. Entonces la ley es totalmente vigente, muy buena, para bendecir a quien lo quiera aceptar. Aunque Cristo nos dijo que no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla, sino que pues entonces yo creo que es necesario cumplirla. Dice el 3:12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces, aquí habla de la incredulidad y corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, no deberíamos de apartarnos del Dios vivo, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 3:17, dice: y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Está hablando, aquí está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Que muchos de ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad y su corazón duro.
En el 15, 16, 17 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Los que murieron en el desierto no entraron al reposo, no entraron a la tierra prometida, estuvieron 40 años dando vueltas. Entonces, por causa de su corazón duro y su incredulidad. Y dice el 19, 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, por eso Dios nos ordena que tengamos fe en Él y que creamos. Y en el capítulo 4 encontré el verso 6, dice: Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Está hablando de lo mismo del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y muchos de ellos murieron en el desierto por causa de su rebeldía, de su incredulidad, de su duro corazón. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, cuando Moisés vino con la ley, era para darlos las bendiciones, la salvación y todo eso, pero pues muchos de ellos no entraron, amigos. Y por eso nos pone el ejemplo de los israelitas aquí, que muchos de ellos no entraron al reposo, sino que se quedaron muertos en el desierto por causa de su desobediencia, su rebeldía, su corazón duro y su incredulidad. Entonces, ahí está el ejemplo, pues, de que Él nos pone, este gran siervo de Dios, la carta del misterio, la carta a los hebreos. Entonces, en el capítulo 4, versos 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando ya dice aquí: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, quiere decir de que creamos, de que no endurezcamos nuestros corazones, de que creamos en Jesucristo, en Cristo, para que entremos en su reposo, que es la salvación. Dice, me encantó esto porque siempre es muy famosa esta palabra. Lo toman muchos ministros de Dios, lo dicen. Dice, en el capítulo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, nadie se puede esconder de Dios, que nosotros antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no podemos escondernos del Señor. Hasta aquí termina este video, amigos, y voy a seguir leyendo la carta a los hebreos. Es una carta misteriosa, y el título va a ser, creo que va a ser el misterio de la carta a los hebreos, parte 1. Entonces, vamos a seguir hasta terminar. Creo que son 12 capítulos. Sí, Hebreos 12. Son 13 capítulos de la carta a los hebreos. Entonces, vamos a empezar con la parte 1. Y así vamos a proseguir. Pero ya se termina el video. Espero que les haya gustado este mensaje. Y son los versos más poderosos del misterio de las cartas a los hebreos. Parte 1. Parte 1.